Gracias, Javier. Bueno, vamos a saludar ya a Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días. Muy buenos días. Quería preguntarle, estamos viendo precisamente una empresa afectada por los aranceles. Esta noche hemos conocido que Donald Trump ha sufrido un varapalo por parte de un tribunal de la justicia de Nueva York. ¿Cómo ven usted la política arancelaria de Donald Trump? ¿La apoyan? Como españoles, no. Si yo fuera americano, a lo mejor me parecería muy bien, pero evidentemente lo hemos dejado muy claro. Nosotros creemos que España no puede estar soportando unos aranceles que estén perjudicando a nuestro sector primario. España también tiene que ser consecuente y Europa tiene que ser consecuente. No se puede estar imponiendo aranceles a otros países y pretender que esos países no se defiendan. Quiero decir que el comercio utiliza o debe utilizar unas reglas de igualdad y de trato equivalente. Y por tanto, si tú maltratas con aranceles la entrada de productos de otros países, no te tiene que extrañar que otros reaccionen. Quiero decir que como españoles estamos en contra de cualquier tipo de arancel que pueda perjudicar nuestros productos, pero queremos ser consecuentes. Y lo que estamos pidiendo es que se abra un diálogo franco con Estados Unidos y con la administración de Trump y se le proponga llegar a unos acuerdos donde el libre comercio y la igualdad de trato en las relaciones comerciales no perjudique gravemente a ninguno de los países. Ahora es verdad que el señor Trump parece que amaga y no da. O sea, quiero decir, llevamos con esto de los aranceles, que los pongo, no, venga, que los quito, que aplazamiento, que los vuelvo a poner, no, venga, lo aplazo un poquito más. O sea, está un poco como jugando al ratón y al gato con todos nosotros. Es una estrategia absolutamente premeditada. Es la manera de forzar una negociación. Primero pones el listón muy alto, después tus adversarios comerciales se ponen muy nerviosos, después les dices, pues siéntese en la mesa y negociamos, y al final logras poner las cosas en su sitio, que es lo que está buscando. Así que yo espero que de todo esto se vuelva al sentido común y logremos que haya unas relaciones comerciales razonables, ¿no? Pero también se tiene que poner las pilas la Unión Europea, que hasta ahora ha hecho lo que le ha dado la gana con los aranceles y ha visto que a veces lanzar una piedra te vuelve como un boomerang a la cara. Quería preguntarle por la situación política, venimos hablando de ello toda la mañana, que estamos viviendo estos días, incluso meses. No hay un solo día en el que no encontremos titulares de prensa relacionados con audios, reuniones, que complican cada día más la situación de Pedro Sánchez, del Gobierno en general. ¿Cree que tiene duración? O sea, ¿cree que va a acabar la legislatura Pedro Sánchez en esta situación? Mire, podríamos estar hablando todos los días del detalle del último audio que haya salido, de la última imputación que haya abierto un juez o de la última prueba o de la última declaración de un testigo. Pero a mí me gustaría que los españoles fuéramos conscientes ante qué situación nos encontramos. Es mucho más que el caso de la UCO, mucho más que el caso de Begoña, del hermano de Sánchez, mucho más del señor Cerdán, Aldama, Koldo o Ábalos. Es muchísimo más. Lo que estamos hablando es de una situación de verdadera emergencia nacional. Y estamos hablando de que tenemos un gobierno que ya no es el gobierno de España, que no es un gobierno que está en la defensa de los intereses de los españoles, que es un gobierno que claudicó ante los mayores enemigos de España. Esto es lo verdaderamente grave. Lo verdaderamente grave es que tenemos un gobierno que decidió amnistiar e indultar a quienes habían cometido el mayor delito que se puede cometer, que es un golpe de Estado contra las instituciones, contra la nación, que pusieron en jaque a la Constitución, que pisotearon las sentencias de los tribunales y que crearon una situación de riesgo y de conflicto social gravísimo. A partir de ahí, todo lo que puedan hacer no es más que la consecuencia de una organización política, criminal, que intenta mantenerse al poder como sea. Y como sea es amenazando a coroneles de la Guardia Civil, como sea es presionando a los jueces, como sea es moviendo las fichas a través del Consejo General del Poder Judicial para que las causas sean archivadas o que determinados magistrados lleguen a determinados puestos. Es teniendo un fiscal general del Estado de la primera vez en la historia de España que tenemos un fiscal que está imputado por el Tribunal Supremo. Pero todo parte de esta situación, parte de un presidente del gobierno que ya no defiende los intereses de España, que atiende a los intereses de un prófugo, de un golpista como es Puigdemont, o de los intereses de una nación abiertamente adversaria de los intereses de España, como es Marruecos. Esta es la gravedad y de ahí es una escalada permanente de sucesos. Evidentemente lo que hay que hacer es reaccionar. No es solo una cuestión de meras declaraciones. Los españoles tenemos que estar conscientes de que no es un tema de partidos políticos. Nos estamos jugando la democracia, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando la dignidad de las instituciones. Entonces ha llegado la hora en que cada uno de nosotros, y algunos ya lo hemos hecho, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Salir a la calle a protestar democráticamente, poner todas las querellas y todas las acciones judiciales que estén en nuestra mano, poner toda la voz en alto a través de medios de comunicación o cualquier atril
en el que podamos subir en las instituciones, en un ayuntamiento, en el Congreso de los Diputados, en el Senado. Hay que levantar la voz y decir que la democracia en España está en juego, que no es un problema del juego político, de unas siglas contra otras, de un partido contra otro. Es que hay quienes han decidido destruir lo más elemental que teníamos los españoles, que es nuestra convivencia y nuestro Estado de Derecho. Y contra eso la reacción tiene que ser unánime. Y no puede haber banderitas de partidos, no puede haber personalismos de nadie. Esto tiene que ser todos a una frente al enemigo común de España, que lo personaliza Sánchez, pero que están detrás de él golpistas, filoetarras, gente de la extrema izquierda que no cree ni en España ni en la democracia, etcétera, etcétera. Hace unos días vimos una lona gigante muy cerquita del Congreso de los Diputados. Tenía el rostro de Pedro Sánchez, la palabra corrupto. Los bomberos del ayuntamiento retiraron esa lona por mandato judicial, pero usted el otro día vi que vertió sus críticas al alcalde Almeida. ¿Por qué razón? Primero porque salió al rescate de Sánchez cuando no tenía ninguna obligación legal. Y se lo repetí y lo volveré a repetir ahora. No tenía ninguna obligación legal. El auto judicial no mandataba nada al Ayuntamiento de Madrid. Decía, retírese la lona. Pues muy bien, pues que se retire la lona. ¿Por quién? Pues por quien la haya puesto, por quien la haya autorizado, por quien ha puesto el andamio, por quien ha contratado la publicidad, por los vecinos del edificio. Pero él se lo tomó como algo personal y con alevosía, nocturnidad y premeditación, utilizando unos servicios de emergencia que están para otras cosas. Desplazar unidades de bomberos es sacarlos de sus parques de bomberos que pueden ser necesarios para una situación de urgencia y de emergencia, que no se daba en la situación, porque ni se estaba cayendo una cornisa, ni había realmente una urgencia de peligro en la vida de las personas o el patrimonio. Salió al rescate para retirar rápidamente una lona que llamaba al corrupto de Sánchez. Y por tanto nos parece que desde un punto de vista político cometió un gravísimo error. Si hubiera quedado tranquilo, hubiera pasado esa lona 2, 3, 4 días hasta que el juez dijera en concreto quién la tiene que quitar y le habría dicho a la empresa de publicidad que la retirara, esta empresa lo habría recurrido y finalmente podría haber mandatado el juez. Ordénese a 2 puntos, la Policía Nacional, los bomberos o a una empresa que por acción sustitutoria lo hiciera. Ortega Smith, ¿están rotas las relaciones entre Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid nos pasa lo mismo que en toda España. A nosotros nos encantaría, y lo digo desde ya, poder tener unas relaciones fluidas, apoyar todo lo que sea bueno para los madrileños, todo lo que sea bueno para los españoles. Pero tenemos un problema gravísimo con el Partido Popular, que es la mentira permanente. Es que con el Partido Popular no hay manera de llegar a ningún tipo de acuerdo. Yo lo intenté en el mandato anterior y fuimos literalmente estafados y engañados. El Partido Popular dice: yo llegaré al Gobierno de Madrid y retiraré el Madrid Central, las imposiciones, las restricciones al tráfico de Manuela Carmena. Y a continuación lo multiplica por 360. Dice, yo llegaré al gobierno y bajaré los impuestos. Desde el 2019 a hoy, que estamos hablando, hay un 11,3% de aumento de la presión fiscal. Dijo, yo voy a terminar con la ocupación. Siguen dando los llamados certificados de vulnerabilidad que le estamos denunciando, que no los revisan a personas que ya no tienen ninguna vulnerabilidad y que lo utilizan como patente de corso frente a los propietarios de los inmuebles. Dijo, yo no voy a aplicar más subidas en la presión fiscal. Viene el tasazo de basuras, ni lo recurre y lo aplica deprisa y corriendo. Y así una detrás de otra. Promete hacer 15.000 viviendas en el primer mandato, 2019, y solo hace 4.000. Promete hacer 12.000 más en el mandato del 23. Es decir, el Partido Popular de la propaganda, del discurso, de las entrevistas, está muy bien, si pero el Partido Popular que vemos... Perdón, termino con esta frase. Sí. El Partido Popular que vemos en la realidad de los hechos es un Partido Popular que le dice a sus electores y a sus votantes una cosa y hace la contraria. Dígame usted cómo vamos a estar apoyando la mentira y el trilerismo político. Señor Ortega Smith, no sé lo que va a pasar en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid dentro de 2 años, pero sí sé, porque es algo que está constatado y que hemos publicado, los sondeos. Los últimos sondeos, las últimas encuestas reflejan que el señor Martínez Almeida va a ampliar incluso su mayoría absoluta. ¿Ustedes creen que no está llegando el mensaje a la ciudadanía? Porque una cosa es lo que usted nos dice aquí, pero a lo mejor no está calando ese mensaje en los votantes. Pues es verdad que tenemos que seguir insistiendo para que abran los ojos muchos madrileños y vean que una cosa es lo que sale en las encuestas y una cosa es lo que dice el señor Almeida y otra cosa es la realidad. A los madrileños se les repite todos los días, Madrid es una ciudad muy segura, muy segura, muy segura, y se quedan con eso. Pero nosotros vamos a los barrios, vamos a los distritos y vemos muy preocupados a los vecinos porque no hay un solo día. Fíjese la afirmación que digo y están ahí en nuestras redes sociales las publicaciones de los medios de comunicación. No hay un solo día que en Madrid no haya una rellena
abierta a machetazos, o no haya personas que han sido amenazadas al lado de un centro de menas, o haya personas que hayan sido agredidas por estas llamadas bandas latinas, o haya un narcopiso al que la policía tiene que volver a entrar, o se produzcan situaciones a la luz, a plena luz del día y en los lugares más turísticos, de la venta ilegal de mercancías a través de las mafias del Top Manta. Esa es la realidad. Pues claro que tenemos que seguir insistiendo. También le digo una cosa, no hay día que salga una noticia negativa contra el señor Almeida cuando un tribunal le dice, por ejemplo, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, su ordenanza de movilidad es nula y además está usted conculcando derechos fundamentales de los madrileños. Al día siguiente se produce siempre esto. El señor Almeida está en un medio de comunicación, en una entrevista en hora punta, y sale una encuesta que le da mayoría absoluta. Sale una sentencia que le dice que el cantón de Montecarmelo debe paralizar de inmediato las obras, que es nulo. Al día siguiente sale una encuesta, que es a la que usted se está refiriendo, diciendo que el señor Almeida va como un cohete. Cuando esa sentencia le decía paralice las obras, y con una sentencia, un auto judicial de un juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid, siguieron talando los árboles en contra de la sentencia. Lo que hace el señor Almeida y su equipo de comunicación es montar cortinas de humo para tapar precisamente cuando salen noticias que ponen en evidencia las ilegalidades del señor Almeida. ¿Qué tenemos a continuación? Una encuesta que le dice que es el más alto, el más guapo, el más simpático y que va a ganar las elecciones por mayoría absoluta. Y luego sale también él en una entrevista contándonos lo bien que lo está haciendo todo en Madrid. Bueno, quería preguntarle por la zona de bajas emisiones a la que ha aludido usted hace un momentito. ¿Por qué aquí en Madrid están en contra y en Valladolid, por ejemplo, sí que defienden esa zona de bajas emisiones? Pues es una buena pregunta que yo no sé responderla. Yo le puedo decir que en Madrid estamos total y absolutamente en contra de la zona de bajas emisiones. Y entiendo que es una de las razones que fundamentan nuestra política. Es decir, nuestra lucha contra el fanatismo climático, contra aquellos que imponen las restricciones a la libertad, perjudicando a los más necesitados, a los más vulnerables, a los que no se pueden comprar un vehículo eléctrico, prohibiéndoles trabajar a los autónomos con su furgoneta y causándoles un perjuicio gravísimo, como así manifestó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia a la que he hecho mención y se ganó. Ahora me dice usted, ¿por qué en otros lugares de España, y no es Valladolid desgraciadamente el único lugar, compañeros nuestros estando en el gobierno o apoyando al gobierno lo han permitido? Yo no lo entiendo. Esto mismo me lo han preguntado en Valladolid y fui muy claro. A mí me parece un error garrafal. Nosotros tenemos que ser muy claros. Y le digo lo mismo esto en la zona de bajas emisiones, como lo digo con la tasa de basuras, como le digo, por ejemplo, contra la lucha contra las imposiciones de la ideología de género. No podemos jugar al trilerismo político que juega el Partido Popular, que dependiendo de dónde gobierna dice una cosa o la contraria. Si nosotros decimos que España necesita un plan hidrológico nacional, lo necesita, y hay que decirlo en Galicia, donde hay agua, como en Almería, donde no la hay. Si nosotros decimos que hay que combatir el adoctrinamiento de los menores en la escuela, lo decimos en Madrid, gobierne Ayuso, o lo decimos en Cataluña, donde no gobierna el Partido Popular. Hay que tener coherencia y hay que ser en política muy responsables y no jugar con la hipocresía de decir una cosa en un sitio y hacer la contraria en otro. Perdón. Y el tema de dos voces distintas, o varias distintas, y que solamente tiene que haber una voz en toda España, yo le querría hacer una pregunta. Usted e Iván Espinosa de los Monteros fueron los grandes acompañantes de Santiago Abascal, incluso cuando Santiago Abascal se sintió abandonado con el Partido Popular. Fueron los que lo acompañaron a aquel juicio que tuvo que ir Santiago Abascal contra los terroristas de ETA. Más que acompañarlo, yo era su abogado. Bien, eras abogado, pero Iván Espinosa de los Monteros se sumó y fueron ustedes. Es decir, han sido amigos y fundadores. Y fundadores y grandes camaradas en la política. Iván Espinosa de los Monteros ya no está en la política. Usted no está en el equipo en estos momentos de Santiago Abascal, sino que está de portavoz, un cargo importante, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, pero no está en el equipo de Santiago Abascal. ¿Qué ha cambiado en vos? Bueno. ¿Le deja reflexivo a Javier Ortega? Bueno, es que es un tema que hay que pensarlo, ¿no?, antes de contestar. Mire, yo creo que a la primera parte de la pregunta, yo creo que Iván Espinosa en cierta manera sigue en política, porque su actividad pública, si eso es lo que entendemos por estar en política, no es solo ser diputado o ser concejal, él ya no lo es, pero estar en política es seguir activo defendiendo aquellas ideas en las que crees que pueden mejorar tu país, y yo creo que él lo sigue haciendo, y yo por eso siempre que me han preguntado he manifestado mi máximo respeto a su actividad. Acaba de publicar un libro, está recorriendo España en su presentación. Yo creo que él sigue en la actividad política y está haciendo, entiendo que lo que él considera que es lo mejor para aportar soluciones a la grave situación de emergencia nacional en la que nos encontramos.
Yo sigo dentro de Vox y además creo que por derecho propio, y pienso seguir, porque este partido no lo fundamos para que fuera la casa particular de nadie, sino la herramienta al servicio de los españoles. Yo lo he entendido así. Yo dejé la abogacía y di un salto a la política, como otros muchos, porque considerábamos que los españoles no tenían una verdadera alternativa de gobierno y necesitaban alguien que levantara la voz en temas que eran tabú y que nadie defendía. Bueno, yo lo sigo haciendo desde mi condición de concejal y desde mi condición de diputado nacional. Y yo sigo estando en política y voy a seguir defendiendo exactamente lo mismo. ¿No tengo cargos orgánicos dentro del partido? Pues no los tengo, pero eso no significa de que me vaya a mantener en silencio en mis posiciones, que son las posiciones por las que se fundó el partido, defendiendo los mismos principios, los mismos valores, que creo que además son los valores que comparten pues, la inmensa mayoría de nuestros afiliados, la inmensa mayoría de nuestros simpatizantes y aquellos que creyeron un día que por fin había surgido una esperanza en España, que no se arrodillaba ante la izquierda y no andaba con el pasteleo que el Partido Popular anda con todas las políticas estas que he mencionado, del globalismo, de la ideología de género y de los pactos con los separatistas cuando les ha interesado para gobernar España. Entonces ha cambiado Santi. Bueno, yo puedo hablar de lo que yo hago. Lo que yo hago es lo mismo que cuando en 2014 entré en política. Creo que sigo defendiendo exactamente lo mismo. Ahí están las entrevistas, ahí están los mítines, ahí están las declaraciones, ahí están las opiniones. Yo sigo haciendo lo mismo. Si otros hacen cosas diferentes o creen que deben utilizarse otras estrategias, pues eso deberán ellos explicar por qué. Antonio Casado le va a plantear una pregunta. Sí, vamos a ver, usted ha definido la situación como de emergencia nacional. Sí. Al PSOE lo ha definido como organización criminal. Sí. Al PP lo ha definido como la mentira permanente. Dígame usted si no es lógico que quienes nos están oyendo deduzcan que usted está trabajando para que esa situación de emergencia nacional prevalezca, se mantenga. Es decir, que tengamos Sánchez para rato, porque si unos son criminales y los otros son mentirosos, y se supone, esto ya lo digo yo, deduzco, no, si unos son mentirosos, otros son criminales, no queremos saber nada con ninguno de los dos. Pues tenemos Sánchez para rato. Hombre, me parece ¿No es lógica esta deducción? Me parece a mí que no es muy lógica. Si yo vengo a denunciar aquí que lo que tenemos es una situación de emergencia nacional y que ante una organización criminal tenemos una oposición que es débil y timorata, que está permanentemente ofreciéndole la mano, y eso lo vemos todos los días en el Congreso, a Sánchez, que cada vez que Sánchez está con el agua al cuello le ofrecen un balón de oxígeno. Véase, por ejemplo, cuando le ofrecen el pacto para controlar la justicia en el Consejo General del Poder Judicial, cuando llegan a un pacto para repartirse los venas por España, cuando llegan a un pacto para la regularización de extranjeros. Es decir, cuando tenemos una oposición que en vez de hacer una oposición firme, permanente y contundente, anda en ese pasteleo blandengue, pues lo que yo denuncio aquí no es que quiera que siga Sánchez, es que lamentablemente no tenemos una oposición suficientemente fuerte que sea realmente la respuesta de lo que se pide en la calle. Porque yo estoy convencido, y verá cómo aquí no hay contradicción en lo que le digo, que lo que se demanda en la inmensa mayoría de la sociedad española es una oposición suficientemente contundente, fuerte y eficaz que consiga sacar a esta banda de delincuentes de la Moncloa, pero para cambiar sus políticas, no para sustituir, pero no para sustituirles en los sillones. Dicho de una palabra, termino con una frase, dicho con una palabra muy sencilla, no podemos seguir pidiendo que haya meras alternancias en el poder, necesitamos alternativas políticas. Y el Partido Popular, lo que yo digo es que es una alternativa, no es una alternativa política, es una mera alternativa reglamentada para cambiar la situación está escrita, es una coalición entre PP pero porque usted probablemente tiene todo el derecho del mundo, es un firme defensor del bipartidismo, es decir, de que o PP o PSOE o PSOE PP, pero hay quienes creemos que entre Cánovas y Sagasta, Sagasta y Cánovas puede haber una alternativa, y la alternativa es que de una vez por todas se hagan los cambios estructurales en España y en el Estado que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han querido hacer en estos 40 años. Por ejemplo, ilegalización de partidos separatistas. Por ejemplo, despolitización de la justicia. Por ejemplo, terminar con las imposiciones de fronteras abiertas. Son cambios estructurales que ni el Partido Popular está dispuesto a hacerlo, ni el Partido Socialista. Brevemente, Javier. No seguimos igual. Luchamos para cambiar la situación. Yo voy en esa línea. Es evidente que ustedes abogan
por la alternativa, por cambiar las políticas y no por la alternancia. Todas las encuestas a día de hoy, y presumiblemente cuando haya nuevas elecciones, será necesario que Vox apoye, porque no creo que se abstenga para hacer a Feijóo presidente de gobierno, supongo que me va a decir que no, que es irrenunciable para ustedes, si usted vuelve a ser diputado. ¿Qué sería irrenunciable? Dos cosas para llegar a un acuerdo, más allá de la vicepresidencia del gobierno. ¿Qué políticas, qué dos claves son irrenunciables para apoyar al Partido Popular? Bueno, nosotros creo que hemos dado muestras sobradas de responsabilidad política y que cuando de nosotros ha dependido, yo voy a hablar ahora en primera persona, cuando de nuestros votos ha dependido, la izquierda no ha gobernado en Madrid. Si yo no llego a apoyar al señor Almeida, Carmena y la izquierda, la extrema izquierda, volvía a gobernar Madrid. Cuando nosotros hemos demostrado responsabilidad política y generosidad política, el Partido Popular nos lo ha devuelto con ingratitud y con incumplimiento de los pactos. Nos ha pasado en los 5 gobiernos autonómicos. Cuando les hemos dado la posibilidad de gobernar, han incumplido los pactos. Aquí la gran pregunta hay que hacerse al Partido Popular. ¿Tiene usted algún interés de que le apoye Vox para gobernar España? Pregúntenselo al Partido Popular, porque les va a decir que no. El Partido Popular siempre dice lo mismo, que no quiere depender de Vox, que quieren gobernar con mayoría absoluta. Y cuando le repites hasta la saciedad, pero si no vas a conseguir la mayoría absoluta, desgraciadamente, para ti no la tienes. Vas a tener que pactar con nosotros. Vas a querer pactar con nosotros y lo único que nos pide es un cheque en blanco. Sí, me vais a votar en investidura y voy a hacer lo que nos dé la gana. A nosotros los votantes no nos dan los votos y no nos dan el apoyo para que se los regalemos al Partido Popular. Por tanto, usted me dice que le exigiremos. Pues precisamente cosas de las que he dicho ahora. Hay que cambiar radicalmente nuestras relaciones con la situación de gobernabilidad de España. Tiene que dejar de ser gobernada por el control y la presión de los partidos separatistas. 0 acuerdos con Esquerra Republicana, con Junts y con quienes quieren romper la unidad de España. Punto segundo, se acabaron las políticas de imposición globalistas. Nada de fronteras abiertas, seguridad en nuestras fronteras y seguridad en nuestras calles. Nada de imposiciones ideológicas, basta de adoctrinamiento en las escuelas. Esto el Partido Popular le chirría. El Partido Popular no puede ni oír hablar, porque el Partido Popular, desgraciadamente, es un PSOE azul. Aplican las mismas políticas de la izquierda, aunque nos las venden de otra manera. Venga. Aquí no estamos para cambiar personas, quitar a Sánchez para poner Feijóo, quitar a Feijóo para poner a Pepito Pérez. Porque eso ya hemos visto el resultado que da, ninguno. Hay que ponerse las pilas para empezar a cambiar las políticas. Una política de bajada de presión fiscal real, que permita la creación de puestos de trabajo. Un apoyo real a los autónomos, a los empresarios. Si me permite la frase, un primero los españoles y después los demás. Venga, basta ya de estar dándoles vivienda, subvenciones, móviles a quienes acaban de llegar y olvidándose de nuestros jóvenes. Eso el Partido Popular no lo entiende. Eso el Partido Socialista no lo entiende. Por eso digo yo que la alternativa tiene que ser una alternativa real, no una mera alternancia de siglas. A mí qué más me da que gobierne Feijóo, qué más nos da a los españoles si sigue haciendo las mismas políticas que están poniendo en riesgo nuestras fronteras, que están llenando nuestras calles de machetazos y que están arruinando con impuestos a nuestros autónomos. ¿Qué más me da que se llame Sánchez que Feijóo? ¿Qué más me da? Venga, que se nos acaba el tiempo. Esther, brevemente los dos, por favor. Yo le voy a hablar de la ley de amnistía que lleva un año en vigor, como sabe, y de los resultados que ha dado hasta ahora. Han sido 173 manifestantes amnistiados, 129 policías y 26 políticos, ninguno de ellos de los que fueron considerados responsables del 1 de octubre. ¿Cuál es el balance que hace usted de esta ley? ¿Cree que es mejor de lo que pensaba? ¿Se está aplicando bien? Mejor de lo que pensaba. Jamás he pensado que fuera buena esta ley. A mí me ha parecido que esta ley... Por eso, esta ley... peor no lo podía... Por eso le pregunto. Claro. Peor, imposible, entiendo. Mire, pero me alegro... de lo que creía. Me alegro enormemente que ponga usted sobre la mesa este tema porque es gravísimo. Mire, todo lo que podamos hablar aquí de casos de corrupción es peccata minuta comparado con esto que acaba usted de decir. Esto que hemos vivido en España, de la amnistía a los golpistas y de los indultos, ha sido el estocazo al Estado de Derecho, a la igualdad de los españoles ante la ley, al principio de legalidad y al principio de separación de poderes y de dependencia judicial. Es una muerte para todos aquellos que creemos en que ante la ley somos todos iguales. Y además es un efecto llamada a la delincuencia. Si esos que cometieron los mayores delitos, como es dar un golpe de Estado contra España, las instituciones, contra las sentencias de los tribunales, contra la convivencia de los españoles, se pasean alegremente por las calles, han sido indultados y encima están condicionando al gobierno desde Waterloo, como el señor Puigdemont, lo que nos encontramos es ante una deslegitimación del Estado de Derecho y, por tanto, un efecto llamada a que en este país
cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, puede robar, puede insultar, puede violar, puede dar golpes de Estado, porque al final, si eres amigo del poder, esa ley del embudo, estás siendo amnistiado, indultado o perdonado. 129 policías. Y esta es la realidad. Y la realidad es que el golpe de Estado se consiguió parar gracias a que algunos nos pusimos al frente de la acusación popular, logramos iniciar el procedimiento, logramos sentarle en el banquillo y logramos condenado. Pero desgraciadamente se están riendo del Estado, de la policía, de los jueces y de los fiscales que trabajaron para defender a España y a los españoles, cosa que ahora lo que están haciendo es defender sus intereses personales o los intereses extranjeros no confesados. Señor Ortega Smith, ha sido un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias por sus preguntas y gracias por la invitación.